Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y aquí se habla de bolsa. En el podcast de hoy, en el episodio de hoy, vamos a estar comentando algunas cosas muy importantes, sobre todo un poco del entorno económico que estamos viviendo ahora mismo. Y es que, contra todo pronóstico, ayer el Banco de Inglaterra, en una de sus reuniones, decidió no solo posponer medidas, digamos, de reducción de oferta monetaria, sino que aprobar un plan de compra de bonos a largo plazo, es decir, entre comillas, una QE, es decir, imprimir dinero. Sí, señores, el Banco de Inglaterra, el Bank of England, por si lo veis escrito, es BOE, no penséis que es el BOE, Boletín Oficial del Estado, es el Bank of England, decidió ayer estimular la economía. Esto en medio de un momento en el cual sí hay recesión, sí, obviamente la economía de Inglaterra no está pasando por su mejor momento, pero es que la inflación supera el 10% y la libra está en mínimos desde hace más de 50 años. La libra esterlina, la gran moneda del pound, que no es el euro, que tiene 20 años de historia, es la libra esterlina, o sea que, ojo. Entonces, en este podcast voy a comentarte qué es esto, por qué han tomado esta decisión, cómo influencia esto a los mercados de valores internacionales, también tanto a los de renta fija como a los de renta variable. Y por último, si es posible que por este anuncio se genere un rally en el mercado, ya hablando del mercado americano. Es decir, si es posible que esta medida se la copien o de alguna forma la imiten los distintos bancos centrales como la Fed o el Banco Central Europeo. Pero bueno, después de esta intro un poquito larga, decirte que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comento todos los días qué veo en el mercado, qué dejo de ver, qué compramos, qué dejamos de comprar y un montón de información. Así que, bueno, es gratis, no te pierdes nada, así que @arnau_nogues, tienes el link en la cajita de más información de este episodio, puedes hacerlo ahí. Igual que también puedes suscribirte a nuestra newsletter, donde más o menos 2, a veces son 3 veces a la semana, mandamos un correo electrónico redactado por mí, muy sencillito, nada cortito, directo, explicando algo de la bolsa o hablando de alguna noticia que se haya producido o hablando de qué operación estoy haciendo, y la verdad es que es un formato que pensaba que no, pero le estoy cogiendo mucho cariño, os está gustando mucho y es una forma bastante interesante de comunicarnos. Así que te dejo también el enlace para que hagas clic y pongas tu mejor correo electrónico y empieces a recibir toda esta información. Por cierto, no mandamos spam, obviamente. Bien, pues eso. La noticia ya os la he comentado un poquito. El Banco de Inglaterra ha decidido estimular la economía. Y me dirás, oye Arnau, pero ¿no es como lo contrario que habría que hacer en esta situación? ¿No llevamos como un año y pico viendo cómo los bancos centrales retiran estímulos, suben tipos, disminuyen la oferta monetaria, es decir, disminuyen la cantidad de dinero que hay en circulación? ¿Por qué ahora el Banco de Inglaterra de repente hace lo contrario, estimula la economía, ¿no? Hace lo que hicieron en 2020 todos los bancos centrales, o en 2009. Pues buena pregunta, esa es la respuesta, muy buena pregunta. Francamente no lo sé, obviamente este tipo de medidas lo que hace es, entre comillas, recordamos que estamos imprimiendo dinero, o sea, se genera un aumento de oferta monetaria, por lo cual el valor de la moneda, en este caso la libra, baja, ya más de por sí, que está ya muy barata. Muy caída. Entonces lo que podemos esperar es, en primer lugar, mayor inflación, todavía más de la que tenemos actualmente en Reino Unido, y además una libra todavía más débil. Sí que es cierto que no todo es malo, obviamente al estimular la economía lo que vas a hacer con carácter prácticamente inmediato es, pues sí, es como meterle un chute de adrenalina a la economía, pues de repente los agentes económicos van a tener más liquidez y pues van a poder consumir más o van a poder invertir más, al menos en un corto medio plazo, pero insisto, es que eso va a generar inflación. Y ya con la libra débil, cuidado con las importaciones, no sea que vayas a importar más inflación, porque Gran Bretaña todavía, si no recuerdo mal, depende más de Estados Unidos que de China. Y en Estados Unidos el dólar está fuerte, o sea que inflación podrían incluso hasta importar más. Entonces, de verdad, yo no lo sé. He puesto de coña antes un tuit que ponía última hora, ¿no? Esto es una coña de mierda que he hecho. Última hora, se agotan las reservas de Johnny Walker, que es un whisky, en la sede del Bank of England, tras decidir esto. Bueno, he hecho una coña, la verdad es que ridícula. Voy a borrar el tuit porque es penoso. Pero parece ser que pareciera ser que van ebrios. Y obviamente algo han tenido que ver. Imagino que esto irá
porque la economía inglesa no se esperaba una caída tan fuerte, digamos, de la economía, y han puesto en peligro, sobre todo también la revalorización, la subida de esos bonos a largo plazo, han puesto en peligro incluso el desempeño de algunos planes de pensiones y cosas así. Entonces, más o menos he leído en el informe que ha publicado el Banco de Inglaterra, he leído esto, ¿no? Que este estímulo realmente es para, entre comillas, devolver al mercado a su curso normal y también para evitar pues que sufran tema de planes de pensiones, etcétera, ¿vale? Entonces, de alguna u otra forma, podemos hacer este ejercicio de entender que, vale, estimulan la economía para que no se vayan al carajo planes de ahorros y planes de pensiones. Aún así, es pan para hoy, hambre para mañana. Y además, insisto, la inflación ya está muy alta. Entonces, no sé cómo reaccionar ante la noticia. Yo, por mi parte, desde hace un tiempo ya, bueno, no suelo tener acciones en Londres, pero siempre miraba. Desde hace un tiempo ya ni miro porque están bastante fastidiados y ahora miraría todavía menos. Es posible que debido a este aumento de masa monetaria, es decir, a estos estímulos, al menos si atendemos a la definición de cómo suelen funcionar las cosas, la bolsa de Inglaterra de repente tenga al menos unas semanas, unos meses de funcionar mejor. Sería lógico pensarlo. De hecho, el rebote que tuvimos ayer en todo el mercado, que fue un rebote bastante fuerte, tanto en el Nasdaq como en los mercados europeos, fue debido a esto, a que el mercado dijo, hostias, y si esto de repente lo copia la Fed o lo copia el BCE, pues ahí tuvimos la subida del mercado. También cayeron los bonos. Al final tenéis que tener en cuenta que, digamos, la renta fija y la renta variable tienen comportamientos opuestos, o suelen tener comportamientos opuestos, debido a que si la renta fija te está pagando unos intereses muy altos asegurados, pues la gente dice, oye, ¿para qué coño voy a correr riesgos metiéndome en bolsa si en un bono aquí a 5 años me pagan esta rentabilidad fija? Entonces, por eso, cuando sube la renta fija, cuando sube la rentabilidad de los bonos, lo que ocurre es que las bolsas tienden a funcionar peor. Y al revés, cuando cae la rentabilidad de los bonos, las bolsas tienden a funcionar mejor, porque la gente prefiere... Pues eso, ¿no? Depende del producto. Entonces, claro, yo tampoco me atrevo a decir que ahora la bolsa inglesa va a funcionar mejor porque igual también se está descontando que cuando este paquete de estímulos termine van a estar con una inflación más alta, con una libra más floja, van a estar más jodidos. Entonces, por eso es que yo me mantendría fuera de la bolsa de Inglaterra o de empresas que tengan mucha cuota de mercado en Inglaterra. Ahora bien, ¿es posible que esta medida la adopte la Fed o la adopte el Banco Central Europeo? Pues bajo mi punto de vista, no. Sobre todo es más improbable que la adopte la Fed. El Banco Central Europeo ya está haciendo cosas muy raras desde hace muchos años. No me voy a aventurar a que Christine Lagarde no vaya a hacer esto. Quiero pensar que no. Quiero pensar que son un organismo serio. Y tampoco la eurozona es más heterogénea. O sea, a ver, no podemos comparar la eurozona o Estados Unidos con la economía del Reino Unido, que al final sí es grande, pero sigue siendo un único país, ¿vale? La eurozona tiene a Francia, tiene a Alemania, tiene, bueno, el resto de países, ¿no? Que aunque menos ponderantes, siguen siendo países, joder, grandes, y Estados Unidos, o sea, tiene 400 millones de habitantes, prácticamente los estados son más grandes que muchas potencias europeas. Entonces no es comparable tampoco la situación económica. No creo que suceda. Lo que sí que creo que sucederá es que más adelante, sobre todo cuando la Fed, ya hablo de Estados Unidos, haya bajado esa inflación más o menos alrededor de un 3,5, 4%. Llevamos hablando de esto ya mucho tiempo, ¿eh? Creo que eso lo van a hacer el nuevo objetivo a medio plazo, entre el 3 y el 4% de inflación, y ahí, cuando la economía ya esté machacada, cuando los datos de empleo sean malos, cuando el PIB, que por cierto se ha publicado hoy dentro de lo esperado, menos 0,6%, cuando el PIB esté todavía más machacado, ahí van a decir, venga, vamos a meterle un chute a la economía, y ahí sí que puede ser que hagan alguna QE, compras de bonos, lo que sea, ¿no? Imprimir dinero, vamos a decirlo así. Pero creo que ahora mismo, como están las cosas, no. Además, Estados Unidos tiene un mercado laboral todavía fuerte, tiene todavía margen para apretar más los tipos, para enfriar más la economía, para bajar la inflación antes de hacer ningún tipo de expansión monetaria. Mi opinión es esa. Puede suceder cualquier cosa, por supuesto. Y a nivel de si esto es alcista o es bajista para los mercados o qué estoy haciendo un poquito, ayer compramos una acción en Boring Capital. Es cierto que hemos dividido la acción en 4, es decir, entramos solo con el 25%, ¿vale? Porque creemos que va a bajar un poquito más para poder seguir comprando, pero bueno, tampoco quiero hablar mucho porque al final el mercado es muy volátil, estamos jugando mucho a preservar capital, estamos tranquilos, estamos haciendo las cosas con cabeza
Y nada más. Es un poco mi opinión acerca de lo sucedido en el Banco Central de Inglaterra y un poquito también lo que creo que podría pasar en la Fed. Yo, de hecho, ya con esto termino, me preguntáis mucho si qué va a ser 2023 en bolsa. Y a ver, obviamente es muy pronto para decirlo, es 29 de septiembre de 2022, pero yo creo que va a ser un buen año. En el sentido de que para 2023, y espero que la inflación ya esté claramente de bajada, ¿vale? Espero que la subyacente esté de bajada y espero que la nominal, la normal, esté de bajada también, ¿vale? Si eso es así, yo creo que va a ser un año alcista. ¿Por qué? Porque tenemos muchas empresas de gran calidad que tampoco se ven tan afectadas por la inflación, cotizando a múltiplos de risa. Y yo creo que puede ser un buen momento para que los institucionales recompren parte de esas acciones. Además de eso, yo creo que cuando la Fed más o menos vea que tiene controlada la inflación y que la baje un par de trimestres consecutivos, yo creo que va a hacer esto. Va a hacer una QE, va a imprimir dinero, va a estimular la economía. Porque desde la crisis de 2008, esto casi da para otro episodio, pero han descubierto, como entre comillas, la fórmula casi perfecta de superar una crisis. ¿Qué es esta? ¿Qué es imprimir dinero? Y obviamente tiene un impacto positivo, pero es que para el mejor impacto que tiene imprimir dinero es en los mercados, porque 3 de cada 4 dólares imprimidos por la Fed, impresos, se quedan en Wall Street. Así que por eso siempre recomiendo que incluso en momentos malos del mercado, obviamente si tienes una gestión de riesgo, pues malos tampoco, porque al final ahora mismo estamos casi en mínimos de 52 semanas y la verdad es que septiembre ha sido un mes en negativo, pero no hemos perdido tanto dinero, ¿eh? O sea, sin más, podríamos decirlo. O sea, si tienes siempre una gestión de riesgo apropiada, vas a estar tranquilo. Pero sí que es cierto que es un momento para formarse, es un momento para detectar buenas oportunidades a largo plazo, es un buen momento para estar encima del mercado, porque cuando las tornas cambien, que cambiarán, será el momento de hacer dinero, ¿vale? ¿Se entiende? Esto es como, yo veo esta situación muy similar a marzo de 2020. Marzo de 2020, yo recuerdo, estaba en la oficina y de repente, veo los futuros, yo no recuerdo si fuera un menos 10% el SP500, los futuros, 10%. Una locura, al día siguiente un 5% de caída, al día siguiente otro 10%. Fue lo del COVID, fue que se empezaron a anunciar las cuarentenas. Yo viendo acciones caer 25, 30% en un día. Y acciones no pequeñas, tipo Google, tipo Spotify, bueno, Spotify no, tipo Meta, tipo Apple, y así y nos quedábamos todos temblando. Pero es que ese es el momento de, clic, estar encima. Porque luego, claro, muy mierda esos 2-3 meses, pero es que luego quien estuvo comprando ahí, y os acordáis del dinero que hicimos en 2020 y 2021, ¿no? Pues ahí está. Entonces yo creo que 2022 ha sido un gran filtro para aquellos que, bueno, pues no les gusta el mercado o no están preparados para ello. Y 2023, sobre todo segunda mitad de 2023, nos puede dar un premio bastante interesante. Pero bueno, es hablar por hablar, seguiremos dándole caña y por supuesto, aquí me tendréis siempre. Un abrazo.